Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto de estar nuevamente por estos micrófonos. Él está adscrito a la Facultad de Educación, de Ciencia, Educación y Humanidades. Y Humanidades, como maestro de tiempo completo. Así es. Y una trayectoria ahí amplia. Hemos coincidido en distintas cosas, publicamos un texto acerca de, son 5 ensayos sobre la obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. 5 aproximaciones, ¿no? Eran 4. 4 aproximaciones, sí. Un texto coordinado por José María González Lara. Y bueno, nos sigue sorprendiendo uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Yo diría que el número 1. Sí. No creo que haya otro símbolo arquitectónico de mayor importancia, como es, tú le llamas la iglesia y la catedral de Saltillo. Sí. El templo de la catedral, este edificio que se encuentra frente a la Plaza de Armas, como suele ser en las construcciones virreinales en nuestro país, ¿no? Así y bueno, la simbología, Zaida, vamos a hablar sobre la simbología. La simbología es específicamente simbología religiosa. Religiosa, que encierra esta arquitectura, y se van a sorprender de, pues de lo maravilloso, ¿no? De las cosas que podemos observar y ver. De ahí, lo místico. Y cómo verlas, ¿verdad? Porque tenemos ahí cosas interesantes que pasamos desapercibidas. Y para eso, pues les también damos a conocer las líneas de comunicación aquí a cabina directo. Es el 482-6995. Recuerde que estamos en Facebook, también en YouTube, en Twitter y bueno, ya próximamente en Instagram. También transmitiendo en vivo a través de internet en www.wadec.mx/radio y con streaming de radio. También agradecemos a toda la gente que ya se está uniendo a la transmisión de Facebook Live, como el Cita Duarte DF. Un saludo y sobre todo lo invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Gabriel, ¿cómo te acercas tú o cómo te topas con este tema? Porque, bueno, y sirve que nos hablas un poco más también sobre tu trayectoria. ¿Tú estás actualmente investigando o trabajando qué cosa? Estoy cerrando esta parte de la investigación con los colegas ahí del cuerpo académico, esta parte de la catedral que hemos estado trabajando. La investigación en general ha sido un acercamiento semiótico a la catedral, que es una de nuestras líneas de investigación. Lo que hicimos, estaba yo todavía haciendo el doctorado en Autónoma de Nuevo León. ¿Tu doctorado es en qué? En filosofía con acentuación en estudios de la cultura. Y ya cuando estaba yo finalizando el doctorado, empezamos a trabajar. Yo tenía la inquietud de hacer un trabajo sobre la catedral a partir de un reportaje que vi en la televisión sobre el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde hablaban de cuando vayas caminando por el centro histórico, voltea hacia los edificios porque te están observando, y era este juego con los rostros, máscaras que están modelados o esculpidos en el mármol, en las fachadas de los edificios. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y pensando qué se podría hacer aquí en la ciudad de algo parecido, pensaba en la catedral como, si no el único, sí el más significativo de los edificios que puedan tener representaciones. No, con así simbología no creo que exista otro, ¿no? Al final de cuentas, sí, representan un estilo arquitectónico y para de contar, ¿no? Pero bueno, la cantidad de cosas que hay ahí, como dices tú, rostros, máscaras, y una serie de símbolos. Sí, y entonces fue así, el ir a sacar fotografías del edificio para tener el material con que trabajar, y luego ya utilizando ahí los lentes de la cámara para poder retratar las partes que uno no alcanza a ver. Yo me empecé a encontrar con cosas que en la vida habría yo visto que eso estaba ahí si no se pone uno a revisar. Pero es increíble porque, mira, realmente se han publicado cosas. Incluso hay un libro muy ilustrado, muy bonito, colectivo, que coordinó María Elena Santos Coya hace algunos años, en el 2002, por ahí. Sí, con ocasión de los 200 años del edificio. Es un libro, y contiene muchísima información acerca de la cultura y la arquitectura y la historia y el contexto y el pretexto. Sí. Pero además de eso, hay más cosas que no están ahí, que no se sabían, que tú nos vas a comentar ahora, ¿no? Y bueno, mira, te doy un dato, se me hace que no lo tienes registrado.
Nuestra catedral está dedicada al apóstol Santiago. Así es. Y Santiago tiene que ver pues con Santiago de Compostela. Sí. Bueno, por allá en el templo de Santiago, en Compostela, en Galicia, me tocó oportunidad de estar por ahí. Me metí al archivo y conocí al director del archivo, del archivo histórico del templo de Santiago. Y tienen cosas maravillosas. Hay pues registros de todo el mundo. Y tienen un registro, además de libros y publicaciones, sobre todos los templos del mundo dedicados al apóstol Santiago. No está nuestra catedral. No lo tienen registrado. Dijo, bueno, ¿y qué catedral es esta? Cuando yo fui no traía todavía la ubicación por mapas georreferenciales, ¿no? Como el que maneja Google y otros. Sí. Entonces, bueno, le tuve que explicar y platicar, ¿no? Con mapas ilustrados ahí de papel. Pero no había registro, no sé ahora, pero muchas de las cosas que son desconocidas no solo para nosotros, sino para el mundo. Sí. Así que por eso yo pienso que esta investigación que están haciendo tiene efectos, repercusiones. Bueno, platicar. Empezamos por la catedral. Sí. Si te parece. Sí, el edificio de la catedral, nosotros manejamos ahí en la investigación la idea del conjunto arquitectónico, porque estamos hablando también la parte de lo que es la capilla del Santo Cristo. Que ahí se origina, ¿no? Sí, lo que es actualmente el templo de la catedral se construyó encima de la parroquia original de Santiago, que era, según ahí los informes, era una construcción de adobe sencilla, ¿no? Sí, muy mucho sencilla. más próxima a la fundación. Sí. Que ya es muy lejana para nosotros. Sí, sí, ¿no? Que y la nueva... Dicho 1577. Sí. Y que era de adobe, es decir, que marcaba esa tendencia. El adobe era para los pobres y esta nueva construcción era de piedra, sí, que era para los hacendados, o sea, para la gente rica. Pues entonces Ese se sería pierden el los primer registros y la información que había sobre esta arquitectura. Y a un lado del edificio parroquial se construye una capilla que le llaman adherido. Capilla de Ánimas. Ajá. Y que Santos Rojo es donde deposita el Santo Santo Cristo, con ¿verdad? una historia y Ajá. con una... Sí, con la leyenda que con la hay y leyenda. todo Pero aquello, años ¿verdad? después, o sea, no Sí, era estamos parte de la hablando ya construcción 1600 original. No, y porque estás fracción, hablando de un Cristo, del Santo Cristo Sí. en la capilla, cuando la iglesia o el templo está dedicado al apóstol Santiago. Sí, porque la fundación, al menos con el registro oficial que hace Pedro Fuentes. Bueno, el que tiene de julio, ¿no? ¿De qué mes es? El 25 de julio, Sí, algo así. él pone que la fecha de la fundación es 25 de julio de 1577, que es la fiesta de Santiago, del apóstol Santiago, y que bueno, como muchas otras ciudades en América Latina se dedican bajo el patronazgo de Santiago Apóstol, Sí, patrono de España, de a raíz de la llamada Reconquista, ¿no? Y del descubrimiento del sepulcro en La Reconquista en España, Ajá. para que ubiquemos, se trata entonces de la guerra contra los moros, de la Sí, ocupación árabe o cómo hay se algunos, dice? sí, hay algunos historiadores que no están de acuerdo con el término Reconquista, se utiliza de modo así, Sí, ¿verdad? digamos, Sí, coloquial coloquial, para, sí, para sí, referir esa época así de Ajá. que va de todo ese periodo de luchas armadas a nivel, a veces señores feudales, no en todo el territorio de la península, pero que termina con la expulsión de los árabes y de los judíos. Pero este episodio tiene que ver con el hallazgo de las reliquias de Santiago, Sí. en Compostela. Sí, sí, que también es una leyenda, ¿no? Porque es un sarcófago de piedra que viene flotando por el mar y que cuando lo abren está lleno de conchas de mar, Y de ahí vieiras ven que le ustedes llaman. las vieiras, estas conchas que aparecen en los... Sí, y que en son los templos. signo de, o símbolos jacobeos, ¿no? De referidos a que se Santiago, refiere a ¿verdad? Santiago. Ajá. Jacobeos porque Jacobo era... Se transforma en Santiago, ¿no? Sí, el San Jacob o San Sí, Jago, y se Jacobo. convierte en Santiago. ajá. Ajá. Sí, el retablo actual de la catedral tiene una inscripción latina ahí que dice Sancto Patrono Jacobo Dicatum, dedicado al santo patrono Fíjense, ya Santiago. dimos un primer elemento para lo que puedan ustedes observar. Y es que no podemos salir después de este programa sin ir a hacer una visita. A ver, porque Sí. se los digo nuevamente para con otro óptica mirar nuestros emblemas, ¿no? Sí. Sí, la estructura misma del edificio está en cruz, Ujú. que es un símbolo muy español. Esto es muy Bueno, europeo. sí, la orientación. La orientación. Todo eso tiene que ver. Bueno, entonces regresamos con Santiago Apóstol. Sí. Y ese entonces es Santiago Matamoros originalmente. Hay un trabajo del doctor Carlos Valdés, Sí. aquí de la
Carlos Valdés. Escuela de Carlos Ciencias Sociales. Sí, en este libro precisamente de los 200 años de la catedral, donde él habla de la figura de Santiago, y por qué en Saltillo no es Santiago Matamoros, es el... No, es Santiago Matamoros. Bueno, Sí, era Mataindios, pero... no, porque allá es la historia, aquí es Santiago del Saltillo. Sí, la figura original, la primera figura que se trae aquí a la parroquia está ahorita colocada en lo que es el altar lateral del Sagrado Corazón. Es una talla en madera guatemalteca, pero es Santiago no está en Apóstol caballo. Predicando. No están predicando. No, ¿Trae está su bastón predicando. y su guaje o no? Sí. Entonces ahí viene esta expresión de si la fundación de Saltillo y el no sé cómo llamarlo, entre comillas, conquista, dominación, pues colonización. de los grupos indígenas del rumbo, que eran seminómadas, Sí. se da de manera pacífica o no. La narración oficial no habla de combates ni luchas, nada más así. No. Pero además Santiago, ya cuando se había apropiado en México como una figura de patrono, ya no es Matamoros ni Mataindios, ya es defensor de los indios. O sea, sí. Originalmente, a ver, platiquemos un poco de esta historia. Santiago se aparece en las luchas, en las batallas más difíciles, apoyando a los españoles. Ajá. Y bueno, la epopeya principal es cuando ganan la guerra contra los moros. Uh-huh. Y de ahí hay muchos registros de que lo vieron aparecerse en distintos combates. Ajá. Cuando llega a México, caballo blanco, vestido eso. como soldado, ¿verdad? Combatiendo contra los infieles. Por eso aparece muchas veces también arriba de un caballo. Ajá, sí. Y luego en México o en América aparece como Santiago Mataindios. Sí, porque igual muchos de los soldados llegados a las conquistas de América eran veteranos de las guerras de reconquista, entonces y que vienen, como decían ellos, a hacer la América, ¿no? Uh-huh. A hacer algo más que simples hidalgos, a ganarse un escudo de armas, a ganarse un título por parte del rey. Y entonces vienen estos combates con los naturales de estos lugares. Decían también ver a Santiago combatiendo a favor de ellos, ¿no? Y no era difícil ganar cuando tenían una ventaja enorme, ¿no? Sí. Pero bueno, acaba siendo también defensor de las guerras de indios. Sí, porque después hay una crónica por ahí de que los indios ven a Santiago defendiéndolos contra Pedro de Alvarado, que es uno de los conquistadores más crueles, que lo narran, que lo tira del caballo, que lo defiende a los indios, que los protege. Entonces se va transformando esta figura, ¿no? Y se vuelve entonces ya cercana también a la población nativa, ¿no? Se vuelve así el Santiago de Mataindios a protector, y después pasa esta figura del predicador, que es más bien amable, ya no violento, porque ya no viene a caballo ni con armas. Exacto. Y entonces, bueno, y ahí tienen otro tip. Las figuras que vamos a ver en la catedral lo encontramos ya no necesariamente a caballo, por lo menos en la mayoría, ¿no? Sí, al menos ya sí de esta nueva versión de la parroquia de Santiago de 200 años para acá ya aparece como predicador. Bueno, hay una diferencia importante entre la fundación y la primer parroquia y esta. Ajá. Cuando tú hablas en tus publicaciones de contextos, pues tratas de ubicar la época en la que se hace la construcción, quiénes y cómo la hacen, para tratar de entender qué es lo que se representaba en estas símbolos, ¿no? Sí. Semiología, simbología, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Sí, significantes. Sí, todo lo que está ahí contenido, que está respirando lo propio de la época, ¿no? Y bueno, mencionamos a Santiago para ubicar qué tiene que ver entonces con la construcción, ¿verdad? Cómo es que si está dedicado al apóstol Santiago, se va eso reflejando. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cultura nativa? ¿Qué pasa con el pensamiento de estos pueblos? ¿Cómo se incorpora a esa conquista? ¿Cómo se translitera? ¿O qué va a pasar? ¿Sobrevive o no? Y en una publicación que yo leí de tu autoría, hablas de una resistencia ideológica, de una forma de preservar ahí, de nuestros grupos étnicos, una idiosincrasia cultural, política, social, religiosa, a pesar de, y que se refleje en esa construcción, que es cosa que normalmente no acostumbramos ver. Ajá, sí, y que a lo mejor es más común en construcciones hacia el sur, centro-sur del país,
que las poblaciones indígenas eran más estables, como decimos ahorita, que eran grupos más bien seminómadas, ¿no? Aquí el primer punto para considerar, recordar que el actual Saltillo son 2 pueblos en su origen, ¿no? Claro. La villa de Santiago del Saltillo, que es el poblado español, y que después se funda San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que la frontera es la actual calle de Allende. Que era como un arroyuelo. Sí, que servía también así como que de mercado y cosas así como de una frontera natural, y que ahí se establecían luego relaciones comerciales entre los dos pueblos. Entonces aparece ya el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que se había incorporado, que 25 años después. Más o menos, sí. Algo así. Son los pobladores de Tizatlán de Tlaxcala. 592 más o menos se funda. Con aquellas 400 familias que incorporan. No solamente y que lo marca acá, también otro edificio emblemático, que es la iglesia de San Esteban. O sea, es como que los 2 puntos principales. Bueno, pues ahora no te dejamos platicar. No, está bien. No, pero es una conversación, es un monólogo, licenciado, por favor. Hemos insistido mucho en eso. Sí, claro. Si nos escuchan. Es un diálogo, no un monólogo. Ya no se molestan al principio, sí nos decían, no, ya deje hablar al invitado. No, es una mesa de diálogo, es una mesa de debate. Aquí lo interesante, digo, para los que vivimos aquí en Saltillo, entender esas relaciones interesantes, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas ayudan a los españoles a derrotar al imperio mexica. Ajá. Y eso les vale el título de súbditos del rey de España. No son indígenas sometidos a la encomienda como todos los otros grupos. Sí. Y entonces ayudan a los españoles a fundar muchos pueblos y ciudades a lo largo y ancho de la Nueva España. Si alguien visita, por ejemplo, el Palacio Municipal en Tlaxcala, está el escudo de armas de la ciudad, y están alrededor pintados todos los escudos de las ciudades que fundaron los tlaxcaltecas a lo largo de los 300 años de colonia. De la colonia. Y entre ellos está el de Saltillo, que se funda San Esteban, y después pues y luego Leona Vicario. Sí, Villalongín, y luego Ciudad Leona Vicario. Y finalmente Saltillo. La cuestión es que para la construcción del actual templo de la catedral, la mano de obra es tlaxcalteca. Ok, ese es buen dato. Principalmente, sí, porque eso puede ayudarnos a explicar pero una mano muchas de obra cosas. Subordinada tampoco dará mucho que hacer, ¿no? Porque la cuestión es que son los arquitectos, o cómo se diseña. De entre los maestros de obra que están por ahí en los archivos de la catedral, el cura es Felipe Hernández, y luego están Felipe Suárez, y los maestros de obra son 3. El primero es Nicolás Hernández, que viene de la construcción de lo que es ahora la catedral de Zacatecas. Ya traía una formación. Él es el primero, muy importante en el barroco y todo aquello, ¿verdad? Y luego viene otro, ahorita se me va el nombre, y termina la construcción, el maestro de obra se apellida Yáñez, y al parecer tiene antecedentes, ascendencia mulata. Pero no hay que perder de vista la cuestión de las castas en la Nueva España, ¿no? O sea, el europeo es el que lleva todas las de ganar, luego le sigue el criollo, y ya después hay empujones los mestizos indígenas, saltapatrás, mulatos, todas estas que hay, y es interesante entenderlo, porque estos están fuera del horizonte social, económico importante del crecimiento de la Nueva España. Entonces la idea de una resistencia ideológica va por ahí, o sea, el criollo, el mestizo, el indígena y todas las demás castas pues no están muy de acuerdo que todos los beneficios se los lleve el europeo. Y es la época también de las reformas borbónicas. ¿Verdad? Claro. Que también viene a cancelar muchos privilegios a criollos, mestizos, y que empiezan a expoliar las colonias todavía más, ¿no? Unos impuestos altísimos, privilegios, siempre que vienen fechas de la independencia se recuerda, ¿no? De que Miguel Hidalgo ahí en Dolores, él, con el estandarte, sí, que cultivaba tabaco, producía vino, seda, y que todos esos eran productos prohibidos. Había que llevar la materia prima a la metrópoli, de la metrópoli volvían los productos ya confeccionados y muy caros, ¿no? Sí, bueno, hacía una cuestión ahí medio utópica, ¿no? Con la población un tanto comunitaria, sí. Haciendo que desarrollaran conocimientos, oficios y prácticas pues de autosuficiencia, ¿no? Y
pero que son cosas, productos clandestinos, valga la claro. expresión, porque están prohibidos por estas reformas, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que esta idea de resistencia ideológica viene de ahí, un empezar a veladamente a generar estos procesos de oposición a la colonia y a la corona, que terminarán derivando después en las luchas por la independencia, ¿no? Sí. Que pues estamos hablando ya en ese proceso de ilustración, de Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos, que de una u otra manera empiezan a llegar así en oleadas aquí de alguna manera, y pues algo van dejando, ¿no? En estas personas que, sobre todo en los ilustrados, ¿no? Seguramente yo pienso que para la época los párrocos del Saltillo, Pedro Fuentes, por ejemplo, que han de haber sido gente ilustrada y muy seguramente favorables después a la causa de independencia. No por nada estuvieron aquí como 6 meses los insurgentes, ¿no? Siendo párroco Pedro Fuentes del Saltillo. ¿Y eso lo permeaban entonces a sus seguidores? Yo creo que sí. Lo contrario a lo que ahora se ve, que Saltillo más bien tiende a ser una ciudad a veces medio conservadora. Sí. Yo creo que hace 200 años era más liberal y progresista de lo que es ahorita. Sí. Sí, además tenía un movimiento poblacional muy distinto. Sí. Con una representación de pobladores de distintas partes, ¿no? Podías encontrar alemanes y italianos no, incluso hasta el mismo territorio, o sea, Coahuila se extendía todavía hasta lo que ahora es Estados Unidos. Sí. Y bueno, el caso es de que vamos de nuestro tiempo para atrás, simplemente este es el contexto. Ahora, viendo las imágenes, nos llevamos algunas sorpresas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la cúpula exterior o interior, y también estas gárgolas que nos mencionabas. Yo no podía creer que encontráramos ahí la serpiente emplumada y que tuviera algo que ver Quetzalcóatl en esta historia. Los basiliscos, ¿sí se acuerda de la palabra? Sí. Que es un basilisco. Sí, que lo veíamos como una serpiente. Sí. Sí, para mí también fue una sorpresa encontrar eso, porque estábamos haciendo esta recopilación, ¿no? De fotografías de los rostros que hay en la catedral, y pues retratando las fachadas, que eso pues, todo el mundo lo puede ver ahí, un montón de cosas allí, y dando la vuelta sobre la calle de Juárez, en lo que es el chiste se cuenta solo, ¿no? Lo que le llaman atrio de Juárez. ¿Verdad? Porque a ver, ¿cómo está? Pues es que en la parte de la calle de Juárez, esa parte de la entrada entre sí, tiene un atrio. Le llaman atrio de Juárez, entonces es por curioso. La calle. Sí, pero digo, por la relación con la iglesia, ¿no? Sí, entonces pues bueno, porque no era muy... ¿Por qué no van a encontrar ahí un busto de Juárez? No había mucha relación. Sí, entonces en esa esquinita que hace lo que sería la parte de la nave central, la pared de la nave central, y lo que ahora es y la nave donde está el altar de la Sagrada Familia, pero por fuera, en esa esquina se alcanza a ver esta figura de lo que sería una gárgola, ¿no? Entonces, estaba yo sacando la foto de ahí y me llamó la atención que la figura me recordaba mucho las cabezas de la serpiente emplumada de Teotihuacán, que salían en las monedas de 5 pesos. Para las generaciones de ahora no se han de acordar, allá en los 80s, ¿no? Entonces ahí me llamó mucho la atención, pues se parece. Entonces, acomodándome para sacar la foto, empiezo a ver que las figuras que adornan la cúpula parten todas así en línea detrás de estas cabezas y forman unas especies como de espirales y terminan en una figura diferente, que son como 3 círculos acoplados, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Hacia arriba, que sería como la cola de la serpiente. Sí, así los veo uno en perspectiva, pues pareciera que están descendiendo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo le decía a mis colegas, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? Porque no va a ser que yo esté viendo cosas que me las estoy imaginando. O que los pueda sugestionar, ¿no? O impresionar a ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a corte de las 2:30 y regresamos y apuntamos que entonces sería leer estos signos para nuestro siguiente segmento, como son las imágenes que pudiera haber ahí de contenido prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, saludamos a las personas que nos están
Sintonizando, viendo. En participando. Facebook Live. Juan González, un saludo también a la doctora Juanita Lanís. Un saludo, doctora. Jorge Rodríguez dice saludos al maestro Gabriel. A Jesús Gómez, ¿cómo está, licenciado? Un saludo. A Raúl Cifuentes y a Elcita Duarte DF. Bueno, pues entonces vamos a nuestro corte y regresamos. Es que yo dije, si te hay una También publicación, hacemos hacemos un un corte acá y regresamos.